Hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite nuevamente poder estar acá delante de ustedes, ¿verdad? Por medio de este video, esta transmisión que esperamos que el Señor siempre nos siga ayudando, nos siga dando fuerzas, los medios y el cómo poder seguir predicando de su palabra, ya que es necesario, en especial aquellas personas pues que no hemos ido a escuchar su palabra en nuestras iglesias, ¿verdad? Pues vamos a dar inicio con nuestro tema nuevamente. En esta hora pues tengo el privilegio de poderles compartir en lo que es en el libro de Hechos, el capítulo 18 y su verso 22. Ahí vamos a hablar lo que es el fin del segundo viaje de Pablo y el comienzo del tercero. Y para ello lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro Padre Celestial, como siempre, encomendándonos a Él, para que Él nos pueda guiar también, ¿verdad? Entonces vamos a orar para dar inicio a esta lectura. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, por tu bendita palabra, Señor, que hoy se va a compartir, Padre. Y gracias porque tú nos has permitido el poder estar acá con bien, Señor, con gozo, Padre eterno, aún en medio de esta situación, Padre Celestial, sabemos de que tú nos ayudas, nos proteges y nos vas a ayudar a seguir adelante, Padre. Muchas gracias te damos en esta hora. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que ya están, Señor, viendo esta transmisión, este video, Padre, y para aquellos también que lo van a ver más adelante, Señor bendito, que pueda ser de mucha edificación para nuestras vidas, Señor. El poder prepararnos y poder alimentar también nuestro espíritu, Padre, porque también nosotros vivimos, Señor, de tu palabra. Te agradecemos, Señor bendito, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, les envío un saludo a cada uno de ustedes, pues, y también, ¿verdad? Dándole un ánimo ahí a nuestros hermanos que hoy, pues, tienen unas noticias no tranquilas ahí, pues, deseamos que sea el Señor que pueda consolar sus vidas en esta preciosa hora. Hablamos de la familia de nuestro hermano Rodrigo y su esposa, ¿verdad? Que por la pérdida de nuestro hermano en Cristo, que sea el Señor que les dé consuelo en sus vidas. Vamos a hablar de lo que es el versículo 22 del capítulo 18 de Hechos. Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. El 22 dice: y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Aquí podemos ver pues que Pablo pues llega nuevamente a esta ciudad de lo que es Antioquía de Siria, ¿verdad? De donde salían ellos, donde salieron ellos en el primer viaje y volvieron a salir del segundo viaje. Prácticamente ellos ahí tenían prácticamente la iglesia, le podemos decir nosotros su iglesia central, por decirlo así, donde ellos se reunían, se preparaban para poder empezar sus viajes misioneros. Aquí podemos ver que arribó a Cesarea, dice. Él venía pues de Éfeso, venía él prácticamente terminando su viaje, ¿verdad? Y él, después de haber dejado en Éfeso a lo que es Priscila y Aquila, ¿verdad? Como líderes en una de las sinagogas, que era su trabajo de Pablo, pues llega acá a lo que es Cesarea. Luego llega a lo que es a Jerusalén, ¿verdad? Para saludar a la iglesia. Esto nos habla de que luego descendió a Antioquía, pero aquí podemos ver que el apóstol Pablo, pues aún en su fin de poder llegar a terminar su viaje, pues él llega a la iglesia de Jerusalén a poder saludar, como dice ahí, ¿verdad? A la iglesia. Esto quiere decir que para ver también cómo van las cosas en esta iglesia, ¿verdad? Era su trabajo de él como apóstol, del apóstol Pablo, era su trabajo. Era como evangelista y también un fundador de iglesias, que él iba dejando líderes. En otro versículo habla que él iba confirmando a los discípulos. Prácticamente él lo que iba poniendo era, en ese tiempo se le podía llamar discípulo lo que es un maestro, un pastor o un anciano, como nosotros podemos decir, ¿verdad? Un maestro que pueda tener su grupo, ¿verdad? Poder, después de haber puesto una iglesia, pues también tener a cargo sus miembros ahí en esta iglesia, ¿verdad?
y poder prepararlos. Era el trabajo de Pablo y por ello es que él andaba de lugar en lugar el cual él había establecido para que todas las cosas pues estuvieran en orden prácticamente, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues él en su segundo viaje misionero dice que tuvo muchas persecuciones, muchas aflicciones, ¿verdad? Pero todos sabemos de que esto para él, pues, o para alguien carnalmente, pues, era algo tremendo, ¿verdad? Porque lo primero que nosotros queremos hacer o pasar es las tribulaciones, ¿verdad? Lo primero que nosotros queremos es no quedar enfermos, no tener problemas, pero él aquí, lo que para él era persecución, para lo que él era aflicción, era una bendición porque sabía que el Señor estaba con él, ¿verdad? Y que todo lo que él hacía era por la ayuda de Dios Padre a través de su Espíritu Santo. Entonces por eso él veía que su trabajo no era en vano, que lo que él estaba haciendo, que él lo hacía con amor, tenía frutos. Porque esa es la importancia, ¿verdad? De poder tener algún puesto en nuestra iglesia o vemos acá él como misionero, ¿verdad? Como apóstol, su trabajo que él hacía. Entonces él se daba cuenta que todo tenía un propósito de parte de Dios y también él veía el fruto, ¿verdad? Con sus propios ojos, él lo estaba viviendo, ¿verdad? Lo que Dios hacía por medio de él, ¿verdad? El poder levantar nuevas iglesias y que se pudiera predicar la palabra para poder traer a aquellos que todavía aún no conocían de él. Porque si nos damos cuenta, muchas personas, mucha gente eh, no lo quería, lo rechazaba, porque no querían aceptar, no querían dejar el Dios que ellos adoraban, primeramente, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a Dios Padre tenían que ellos dejar a sus dioses, ¿verdad? Como decía Juan el Bautista, arrepentidos, ¿verdad? Y bautícense. Entonces era lo que ellos tenían que dejar sus costumbres, dejar todo aquello atrás, ¿verdad? Y venir a adorar a un Dios Padre, como dice su palabra, ¿verdad? Y decimos nosotros también, aquel Dios que no vemos, pero lo sentimos por su presencia en nuestras vidas, ¿verdad, mis hermanos? Entonces acá de esto se trata, ¿verdad? Que él vemos en el ejemplo, pues, en lo que es en Éfeso, que él pudo haber dejado a Priscila y Aquila como líderes de una iglesia. Qué alegre. Eso era lo que él hacía, ese era su trabajo. Evangelizar, dejar líderes para que ellos se encargaran nuevamente de la obra del Señor en lo que es la evangelización, ¿verdad? Entonces aquí sigue hablando su palabra, que luego descendió a Antioquía. Podemos ver que él nuevamente regresa de donde él empezaba sus viajes nuevamente, donde él iba a empezar su tercer viaje. Entonces aquí vemos que probablemente él fue a prepararse, fue a saludar a los demás hermanos, que cómo estaban, que probablemente pues se presentó y ya vine y tal vez se tomó algún descanso, porque si bien lo sabemos que este viaje, segundo viaje, pues duró aproximadamente unos 3 años, ¿verdad? Entonces le costó un poco, si lo vemos así, le costó un poco porque no sabemos qué otras cosas, a pesar de lo que el pueblo le hizo en aquellos lugares que él visitaba, no sabemos qué otras cosas él pudo haber pasado, ¿verdad? Pero él aún así, él está con ese buen deseo, con esa pena prácticamente de cómo estarán aquellos que yo dejé en la fe, ¿verdad? Que yo dejé establecidos en tales iglesias, ¿verdad? Por supuesto, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, ese era lo que a él le inquietaba y por eso nuevamente él decide empezar su tercer viaje. Claro que ya aquí en tercer viaje, pues ya vemos que ya él va a pasar a otros lugares diferentes, ¿verdad? Ya no van a ser los mismos, como acá en el segundo, ¿verdad? Que ya fueron a otros, pero él siempre se acordaba de poder visitar estas iglesias para ver cómo estaban en su fe, ¿verdad? Hablando en pocas palabras es cómo creían ellos y cómo llevaban a cabo lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Si ellos la estaban practicando o si no, ¿verdad? Porque eso era lo que él tenía que asegurarse y por eso vemos que él los visitaba para ver cómo estaban aquellos discípulos, líderes y todos los congregantes que él establecía, ¿verdad? Entonces, podemos ver que mientras Pablo veía que por medio del Espíritu Santo se trabajaba, no era en vano, sino que seguía su labor con gozo, sabiendo que el Señor estaba con él. Y eso es lo más importante, lo que él se daba cuenta, ¿verdad? Lo que él hacía, que tenía sus frutos, ¿verdad?
como les digo, ¿verdad? No lo hacía él solo, sino que era Dios el que lo hacía por medio de él, ¿verdad? Utilizándolo a través del Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces él veía que sí había fruto y él continuaba. Qué alegre, ¿verdad? Continuaba. A pesar de las circunstancias difíciles, él seguía adelante. Vamos a leer el 23 y dice, después de estar ahí algún tiempo, salió y recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí estábamos hablando de los discípulos, de los cuales pues ya habíamos hablado, ¿verdad? Que prácticamente en ese tiempo pues a los discípulos le llamaba a él pastores, ¿verdad? Entonces a los que él dejaba como encargados de lo que es la grey, ¿verdad? De la obra del Señor en esa iglesia que quedaba fundada por él, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que después de estar algún tiempo ahí algún tiempo, dice, salió. Entonces, ahí en ese tiempo que estuvo ahí, era en lo que es, pues, Antioquía de Siria, ¿verdad? Donde él probablemente se preparó, se alistó, oraron por él, le ayudaron con alguna ofrenda para el camino, qué sé yo, ¿verdad? Porque sabemos de que para todo se necesita una ayuda económica, mayormente un viaje ahí, pues eh, probablemente pues él recibió alguna ayuda, oraron por él para poder enviarlo, él se preparó, no sabemos si él ayunó, pero de que sí han de haber orado y él oró, pues probablemente que sí lo haya hecho, ¿verdad? Entonces sabemos que también pues cada vez que nosotros como nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Que cada vez que compartimos la palabra siempre oramos a Dios Padre, ¿verdad? Para que todo sea también aprobado por Él y guiado por su Santo Espíritu, ¿verdad? Y lo mismo sucedía con este varón también, ¿verdad? Que vemos de que tal vez no iba solo él, sino que iban más, pero la cabeza de ese grupo era Pablo, ¿verdad? Entonces, qué alegre mis hermanos viendo a un líder siempre luchando aún en las circunstancias difíciles, con amor, con aquella dedicación de poder que los hermanos estén bien, ¿verdad? Para que no se estén desviando de la verdad, sino que para que sigan correctamente a lo que es la palabra del Señor, la voluntad de Dios, ¿verdad? Como si lo queremos ver por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos de que dice que recorriendo por orden la región, dice, de Galacia y de Frigia. O sea que vemos ahí de que él va, como podemos decir nosotros, va de casa en casa, de ciudad en ciudad, ¿verdad? Entonces, pero él se iba directamente a las sinagogas, como él le llamaban. Nosotros le llamamos iglesia, ¿verdad? Entonces, a estas sinagogas él se dirigía para ver cómo estaban o para confirmar nuevamente a más discípulos ahí, ¿verdad? Como dice ahí al final y confirmando a todos los discípulos, ¿verdad? Preparándolos, ahí sí que dándoles el apoyo para que sigan adelante, ¿verdad? Y que no se logren desviar de la verdad, porque sabemos de que algún día de todo, pues también nosotros tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Entonces es muy importante también que como líder y como también como discípulos y como ovejas, ¿verdad? Tengamos esa oportunidad de poder seguir comprendiendo la palabra, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios y para poder ponerla por ahí sí que por obra, ¿verdad? Porque ahí sí que no nos queda más que ponerla y caminar con ella, ¿verdad? Como le dijo el Señor, nuestro Dios a Josué, ¿verdad? En 1.8, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, le dice, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces lo mismo es para nosotros, ¿verdad? Para que todo lo que hablemos, pues, que mejor que sea de bendición para aquellos que aún no conocen del Señor, ¿verdad? Que de nuestra boca salga lo que es palabra del Señor, ¿verdad? Entonces en el poder evangelizar a otros, a aquel que se dé la oportunidad, porque muchas veces así sucede, ¿verdad? A veces se nos acercan personas, tal vez con algún motivo, pero resulta ¿va? Que ese tiene un propósito, esa reunión ahí tiene algún propósito de parte de Dios, ¿verdad? Y resulta uno dándoles la palabra. Entonces de eso se trata, ¿verdad? De que también nosotros podamos seguir también lo que es compartiendo la palabra, no solo donde nos llamen prácticamente, ¿verdad? Porque si vemos acá, Pablo, él iba a tales lugares, pero era reprendido por el Espíritu Santo en algunos lugares donde no era necesario que él fuera, ¿verdad?
y a veces tenía que ir a otros lugares. Esto quiere decir, mis hermanos, que probablemente en la iglesia de Antioquía de Siria, él decía que iba a tales lugares como lo vemos acá, pero si había necesidad de regresar o de pasar a otro lugar, él lo hacía. En pocas palabras tenemos algo, aquí viene a mi mente esto, mis hermanos, que si a nosotros nuestros líderes nos dicen, por ejemplo, en estas lecturas que estamos llevando, en estas prédicas que estamos llevando, si nos dicen, tal día le toca a usted, ¿verdad? Tal día, pongamos que hoy es jueves y me digan, hasta el miércoles le toca que predicar nuevamente, va, está bien. Entonces, pero si hay necesidad de poder hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. No es que nosotros no queramos obedecer a la autoridad que es nuestro pastor o nuestros líderes, ¿verdad? Nuestros líderes de iglesia. Pero si hay necesidad de poder predicar la palabra, de poder compartirla, pues hay que hacerlo con todo gozo, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos nosotros no es para gloriarnos nosotros, sino es para agradar al Señor y para que aquellas personas también puedan escuchar de su palabra, ¿verdad? Entonces seguimos hablando acá de lo que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él confirmaba a todos los discípulos, ¿verdad? Un buen líder, ¿verdad? Que siempre está con la pena de que las ovejas no se desvíen de la verdad. Es cierto que muchas veces a nosotros no nos gusta porque hay un dicho muy popular que lo tenemos aquí por buen chapín, ¿verdad? Que muchos decimos, como a veces lo decía yo, ¿verdad? Que en mi trabajo me mandaban y en mi casa pues ni mi papá no me decía nada, entonces venía yo y decía, ¿verdad? En mi casa pues ni mi padre me manda y mucho menos me va a mandar otro afuera, ¿verdad? Entonces aquí se trata de buscar el bien, mis hermanos. Entonces, si hay alguien, ¿verdad?, que nos quiera corregir por medio de la palabra, es porque quiere hacernos el bien, quiere vernos el bien. Entonces, en el cristianismo sabemos que cualquier error vamos a entregar cuentas. Entonces, es muy importante que nosotros también aprendamos a ser disciplinados a través de la palabra para que no nos desviemos de la verdad. No hagamos lo que nosotros queremos, sino que siempre hagamos lo que Dios manda en su palabra y guiados, por supuesto, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Como este varón aquí, él estaba siendo instruido y él iba también fundando, ¿verdad? Iglesias, ¿verdad? Instruido por medio del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que él, era lo que a él le guiaba a tales lugares que era necesario ahí, él pasaba ahí, ¿verdad? Como todos ya lo sabemos. Y acá dicen, aunque Pablo había vuelto a Antioquía de Siria, no se quedó mucho tiempo porque él estaba preocupado. ¿Cómo estaban las iglesias que había levantado? Aquí podemos ver la pena, ¿verdad?, que había de sus siervos. Entonces, aquí podemos ver el liderazgo por medio de Pablo, ¿verdad? Por eso su papel era confirmar a todos los discípulos, dice. Si hay iglesias, también hay predicador. El discípulo sería el pastor o líder de la iglesia. O sea, es enseñador de la palabra y maestro. Pero ciertamente, si ellos sean confirmados por la palabra, la iglesia será levantada conforme a la palabra. Entonces eso es lo que nos quiere dar, la confirmación de lo que es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, deseo que el Señor los bendiga y aquí concluimos con nuestra lectura. Como siempre, seguimos adelante compartiendo lo que es la palabra del Señor y por supuesto con la ayuda de Él para poder edificar nuestras vidas, como siempre, ¿verdad? A través de su bendita palabra y poder confirmarnos más también nosotros delante de Él, ¿verdad? Acercándonos más a Él y que por medio de su palabra también nuestra fe vaya creciendo y vamos creyendo más en Él, ¿verdad? Que Él tiene el control de todas las cosas en esta tierra mientras estemos aquí. Así que vamos a orar para finalizar y les mando un saludo desde ya y espero en Dios pues que sigamos adelante. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria, oh Señor, de gloria. Gracias porque tú permitiste esta palabra, Señor, en lo cual nos deja una bonita enseñanza, Padre, para que seamos confirmados más hacia ti, Señor, que podamos acercarnos a ti, Padre, y poder vivir bajo la verdad, Señor, conforme a tu palabra. Muchas gracias, Señor bendito. Ayúdanos, Padre eterno, a poder, Señor, ser confirmados por nuestros líderes y que podamos ser obedientes a tu palabra en lo que tú mandes. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria, oh Señor,
ya que tuya es, Padre, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios me les bendiga. Saludos a todos.